Bueno, el último de los 7 conceptos importantes o básicos de la programación estructurada, pues es el concepto de registro. Recordemos que desde el principio de semestre, pues resumimos en 7 conceptos básicos el curso de programación estructurada. Los 5 primeros conceptos fue los que evaluamos en el primer corte. Entonces, el concepto de dato, asignación, función, pues son conceptos que dominan desde hace rato. Y se evaluó también estructuras de selección y estructuras repetitivas en el primer corte. En el segundo corte vimos arreglos y pues se evaluó con el ejercicio que involucraba vectores y matrices. Y pues hoy vamos a ver nuestro último concepto básico de la programación estructurada, que es el de registros. Entonces, ¿qué es un registro? Pues un registro es una colección de datos. Entonces usted dirá, "Ah, pero es el mismo concepto de arreglo". Pues no, porque en los arreglos la colección de datos deben ser del mismo tipo. En los vectores y matrices esa colección es del mismo tipo. En cambio, con el concepto de registro, pues tenemos esa posibilidad. Por ejemplo, ahí en pantalla que tenemos un registro llamado X, este es el nombre del registro, y agrupa todos esos datos que tenemos. Entonces tenemos un dato entero, un dato real, una, un carácter, una cadena de caracteres, un booleano, otro dato real, y podríamos tener muchos más datos, ¿no? Tenemos, en esa colección podríamos tener muchos más datos. Entonces, lo importante de los registros es eso, que los datos que están dentro de la colección, pues pueden ser de diferente tipo, pero no están obligados. Por ejemplo, aquí tenemos un número real y otro número real, y podríamos tener otro espacio para guardar otro número entero, pero estar dentro de la misma colección. Entonces, eso es lo que nos diferencia básicamente un arreglo de un registro. En los arreglos las colecciones son del mismo tipo, en los registros pueden ser de diferente tipo eh, los datos que están dentro de la colección. Bien, ¿qué ocurre entonces o cómo hacemos entonces para acceder a de manera individual a cada uno de los datos de la colección? Pues nos vemos obligados a dibujar o a darles, no a dibujar, sino a darles un nombre interno a cada dato. Entonces, por ejemplo, ahí en pantalla que tenemos que para acceder a este 50, para acceder a este 50 que tenemos aquí, pues me toca decir que está dentro de la colección X, pero que ese datico dentro de la colección se llama edad. Entonces, por eso lo accedemos como está aquí, x.edad, X de la colección X, que es el registro punto, y a esto se le llama el campo. Un campo para guardar la edad, un campo para guardar el peso, un campo para guardar el género. Entonces, hay que ponerle nombre acá, interno a cada uno de los datos de esa colección. Con ese identificador es que podemos acceder al valor que se contiene. Por ejemplo, ¿cómo accedo a este 2.3? Pues con x.nota. Esa sería la forma de acceder a este 2.3 que tenemos ahí representado en esa colección. Entonces, con eso pues ya tendríamos forma de programar o almacenar muchos datos dentro de una sola variable. Con los arreglos, pues cuando la colección son del mismo tipo, y ahora con los registros, cuando la colección de datos pueden ser, cada dato puede ser de un tipo diferente. Y la forma de accederlos, pues sería con el punto. Nombre de la colección o del registro, en este caso X, y el nombre del campo, edad, X.edad vale 50, como es este caso. Bien, aquí en esta diapositiva entonces tenemos lo que hemos venido como avanzando en la temática de programación.
En la parte derecha fue la primera forma como pudimos almacenar datos. Recuerde que en la memoria de datos, pues su objetivo es almacenar datos. Entonces, lo que hemos hecho durante el primer corte, pues fue utilizar variables que llamamos variables simples. Significa que en cada variable, en la variable W, solo puedo almacenar un solo valor de un determinado tipo. En este caso, W es booleana. En X puedo almacenar, por ejemplo, un entero, pero en un solo entero. En Y puedo almacenar un, un real como 12.5 y solo uno. Y en TEM puedo almacenar, por ejemplo, una cadena de caracteres hola mundo y ese es el único valor que puedo almacenar en esa variable. Pues ahí puedo almacenar una cadena, cualquier cadena, Pepito Pérez, Juanita, cualquier cadena de caracteres, pero una sola cadena, no puedo almacenar más de una cadena en una sola variable. Entonces eso fue lo que nos dedicamos en el primer corte, a definir variables y hacer cálculos con esas variables, utilizando estructuras repetitivas, estructuras de selección y obviamente pues funciones, que es el concepto central de la programación estructurada, es el concepto de función, que es la que nos permite procesar los datos organizadamente, ¿no? Estructuradamente. Luego en el segundo corte hablamos de arreglos. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos con los arreglos? Pues que en una sola variable yo puedo almacenar muchísimos datos. Y pues siempre trabajamos con 10 daticos, 20 daticos, pero los programas que hicimos funcionarían para mí 1 millón de datos metidos en una sola variable, en esta colección llamada A, que si los organizamos así unidimensionalmente, pues decimos que es un arreglo unidimensional o vector. No tengo ahí en pantalla una matriz, pero pues es lo que evaluamos que también está dentro del tema de arreglos. Tanto los vectores como las matrices son arreglos, colecciones de datos del mismo tipo. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a cada dato individual, a cada datico individual? ¿Cómo lo accedemos? Pues a través de los subíndices. Pues, por ejemplo, el A sub 4 pues es este 8. Al final, pues A sub 4 es un simple entero, porque en la posición 4 solo puedo guardar un solo entero. Entonces, para concretar, los arreglos son colecciones de datos del mismo tipo y para acceder a sus datos de manera individual, pues necesito un subíndice numérico. La posición donde está guardado el datico es el índice 0, 1, 2. Siempre comenzamos en 0 en la mayoría de lenguajes. Y esos subíndices tienen que ser números enteros. Esos sí, subíndices serán números enteros siempre. Bien, con el tema de hoy, pues hablamos de registros. Entonces, un registro es una colección de datos del mismo tipo, perdón, de que pueden ser de diferente tipo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una variable b que tiene un espacio para guardar un entero que lo llamamos código. Luego, para acceder a este campo, decimos b.código, b.código. Pero h también es una variable que tiene también su campo código, pero para acceder a este sería con h.código. A pesar de que tienen el mismo nombre dentro de la colección, código y código, pero pues pertenecen a diferente colección. Esta colección está en la variable b, esta colección está en la variable h. Entonces, estos dos daticos son independientes, los puedo acceder en cualquier momento con h.código o b.código y podríamos tener muchos más registros del mismo, con la misma estructura, con los mismos campos. Fíjese que el registro B y el registro H tienen exactamente la misma estructura, pero sus valores pues sí son diferentes. El código de B es este, el código de H es este. El nombre de B es Pepito, el nombre de H es Juanita. Y así podríamos tener diferentes, diferentes variables que almacenen registros con la misma estructura, exactamente con la misma estructura. Pero son registros, colección de datos, donde la colección, los datos que están dentro de la colección pueden ser de diferente tipo. Bueno,
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este cuadro nos muestra la diferencia entre arreglos y registros. En los arreglos, pues la colección, o sea, los datos que están dentro de la colección obligatoriamente tienen que ser del mismo tipo para considerarse un arreglo. En cambio, en los registros pueden ser de diferente tipo. Esa es la primera diferencia. Arreglos, colección de datos del mismo tipo. Y los registros, pues los datos de la colección pueden ser de diferente tipo. Y el segundo es cómo accedemos de manera individual a cada dato. Entonces, en los arreglos utilizamos subíndices. Si es un arreglo unidimensional o vector, un subíndice. Si son dos, están organizados en filas y columnas o matrices, arreglos de tipo matriz, pues son dos subíndices. Y también podríamos tener arreglos de tres subíndices, cuatro subíndices, pero esos subíndices siempre son numéricos, son números y son números enteros, ¿no? Son números enteros, o sea, yo no puedo tener un índice 2.5, no, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5. La posición siempre es un número entero. En cambio, para acceder a los datos de un registro, pues podemos pensar en que necesitamos pues un nombre interno de cada dato que lo llamamos el campo, un identificador para cada uno de los campos que están dentro de la colección, los espacios de almacenamiento que están dentro de la colección. Entonces los accedemos es con ese identificador. Y ese identificador pues debe seguir todas las reglas para llamar a una variable. Una variable, recuerde que no se le puede poner cualquier texto como nombre de variable, ¿no? En el nombre de una variable no pueden ir sino letras del alfabeto inglés, números y subrayados, nada más. O sea que una variable no puede llevar una ñ, una variable no puede llevar un punto, una coma, un asterisco, solamente letras del alfabeto, o sea, sin la ñ ni las tildes, y números y subrayados. Esas son las reglas para darle nombre. Entonces, a los campos de un registro, pues también siguen las mismas normas para llamar a una variable o para darle nombre, asignarle un nombre a una variable, darle nombre a una variable. ¿Qué ocurre entonces con la representación que tenemos del computador? Pues nada nuevo, lo único nuevo o lo único interesante del concepto es que en la memoria de datos podemos tener variables de tipo registro. O sea, una variable X, por ejemplo, que almacena muchos datos y cada dato de diferente tipo. Otra variable A que almacena muchos datos porque es una colección de datos y esos datos pueden ser de diferente tipo. Eso es lo único nuevo en cuanto al concepto de registro. Por lo demás, pues seguiremos programando funciones, ¿no? Las funciones, pues están almacenadas en la memoria de instrucciones y pues ahora, ¿con qué novedad? Pues que una función podría recibir como parámetro un registro, por ejemplo, así como pueden recibir registros, perdón, números enteros, variables simples. Después vimos que podíamos recibir como parámetros vectores o matrices, pues ahora puede una función recibir un registro como parámetro. Entonces ahí, por ejemplo, tiene esa función que está dibujada, pues recibe el registro A. A es un registro y pues B no es claro qué tipo de dato es, pero podría ser un entero, o podría ser un vector, o podría ser cualquier otro tipo de dato. Entonces las funciones que vamos a construir, pues recibirán registros como parámetros. Y pues dentro de la función podremos acceder a los datos que están dentro de la colección. Solo que ahora como es un registro, pues sería a punto algo, algo a punto código, a punto nombre, a punto edad, dependiendo de cómo accedemos a los datos de esa colección, ¿no? A qué datos necesito acceder. Los podemos cambiar esos datos de la colección pues con asignaciones, podemos sumar enteros, sumar números reales, podemos hacer cualquier tipo de operación con los datos de manera individual que están dentro de la colección. Entonces las funciones se ejecutarán, retornarán igual como venimos trabajando, solo que la novedad es que van a recibir registros. Bien.
Ya entrando a temas de C, pues ahí en pantalla tenemos cómo debemos programar un registro en C. Entonces, la primera cosa nueva es que para poder programar un registro tengo que definir por fuera de las funciones, tengo que definir cómo está organizada la información dentro del registro. Entonces, ahí en pantalla, ¿qué tenemos? Tenemos la definición de un nuevo tipo de datos. Es el nuevo tipo de datos, o sea, el lenguaje C trae unos tipos ya definidos como los INT, los float, los char, los string, todos esos son tipos, los bool, todos esos tipos ya los trae el lenguaje. Con esto que estamos haciendo, estamos definiendo un nuevo tipo que nos lo acabamos de inventar. Eso no lo tenía ningún C en el mundo, tenía una estructura como estas. Cuando usted escribe esto dentro de su archivo, pues está definiendo un nuevo tipo de dato que tiene esta estructura que vemos en pantalla. Un espacio para el código, que sería este. Un espacio para el nombre, que sería este espacio. Un campo para el nombre, un campo para la edad. Y fíjese que aquí se declaran como si fueran datos simples, ¿no? Fíjese que para decirle que código es un entero, pues uno escribe en CINT código. Para decir que esto es una cadena de caracteres de 50 caracteres como máximo, pues le decimos char, nombre y cuántos caracteres. Eso es una cadena de caracteres. Que por cierto, poco la hemos usado en C. Ahora más adelante, pues nos daremos cuenta cuando expliquemos esta asignación que tenemos aquí. Edad. Es un entero, el sexo es un carácter y una nota que es un número real. Entonces fíjese que es una colección de diferente tipo. Pero ahí no he estado definiendo ninguna variable de ese tipo. Ahí lo único que estoy diciendo es cómo van a ser las variables de tipo T estudiante. ¿Qué estructura van a tener esas variables? Por eso se le coloca aquí la palabra struct. Esta es una palabra de C. Typedef es que estamos definiendo el nuevo tipo T estudiante. Y la palabra struct, pues que es la estructura que va a tener nuestro registro. Bien, ¿cómo hago para que entonces en la memoria de datos se cree este espacio y lo llamemos A? Entonces, donde necesite dentro de una función o en el main, pues se crea la variable A. Pues aquí la variable está en mayúscula, pero aquí la declaré en minúscula. Tenemos que ser consistentes y debería ser en minúscula. Esta colección se llama A. Y le digo, recuerde que en C, para decirle que A es de determinado tipo, pues primero se escribe el tipo y luego se escribe el nombre de la variable. Entonces, cuando digo T estudiante, significa que A va a tener esa estructura que acabo de definir, porque este es el tipo de dato de A. Este es un nuevo tipo de dato. Entonces, a punto código le asigno, esto es una simple asignación. Entonces, a punto código le asigno este 2.222. A punto nombre le asigno la cadena Pepito Pérez. Así no se asignan las cadenas en C, pero pues para introducir el concepto, vamos a suponer que sí se asignan así. En la casilla sexo, en el campo sexo, voy a guardar una M, pues se hace de esa manera. Es una simple asignación. Recuerden que en una asignación cambia es lo que si usted se pone a la izquierda del igual, o sea, ahí va a cambiar el campo sexo de la colección A. ¿Y por qué va a cambiar? Por lo que usted ponga a la derecha. Y a la derecha tenemos una M, pero podríamos tener una expresión numérica, pues para el caso, por ejemplo, de la nota. Aquí le estoy asignando 4.5 a la nota, pero podríamos hacer una operación que sume dos o tres números reales y los divide entre tres para calcular una definitiva, por ejemplo. Entonces, al final lo que se va a almacenar es el resultado de calcular esa expresión en este espacio de memoria, que se llama a.nota. Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahora, pues, en el Python Tutor, para ver cómo se ven los registros dentro de la memoria del computador. Bueno,
Bien. Entonces, cuando trabajamos con registros, pues necesito definir la forma del registro que necesite. Y después declarar una, dos, tres, cinco variables que tengan esa misma forma, que tengan esa estructura. Entonces, eso lo hacemos en C, pues en una sección que se llama typedef. En esa sección puedo definir todos los nuevos tipos de datos que necesite, no solamente un registro. Si necesito dos registros, como lo vamos a hacer más adelante, pues colocaremos dos tipos de datos typedef. Entonces decimos que esto va a ser registro. Realmente en inglés la palabra registro es record. Record eh, es el registro, pero pues en C le decimos struct. Struct es un registro. Entonces, dentro de las llaves vamos a decir qué campos tiene y de qué tipo es cada uno de los campos. Entonces, para ser consistente con lo que tenemos en la diapositiva, vamos a tener código, nombre, edad, sexo y nota. Entonces, el código es el nombre del campo, pero tengo que decirle de qué tipo es el código, pues entero. Eso sería el campo código. Luego le diríamos el nombre. Entonces, el campo se llama nombre. Y un nombre, pues aquí en C, máximo, digamos, sería de unos 30 40 caracteres, pero aquí como estamos en el Python Tutor, solo voy a hacerlo de 10 caracteres para que no se me salga de la pantalla los dibujos que nos hace el Python Tutor. Y pues se le dice que es de tipo char, char nombre de 10 caracteres. Entonces eso es una cadena de caracteres lo que estamos declarando ahí. Entonces dirán, ah, eso es un vector. Pues sí, en C las cadenas de caracteres, los strings son vectores, por eso poco hemos usado cadenas de caracteres en C. Bien, qué otro campo teníamos en nuestra estructura? Teníamos el campo edad, que es un entero. Entonces fíjese que tengo ahí en la colección dos enteros, no importa, cada entero tiene su nombre y no estoy obligado a que todos los datos tengan que ser del mismo tipo. Puedo tener datos del mismo tipo, pero lo importante de los registros es que pueden ser de diferente tipo. Luego declaramos edad, ya, sexo, que es un carácter. Entonces vamos a decir la variable sexo o el identificador para el campo es sexo y que es un solo carácter. Fíjese la diferencia. Esto es una cadena de caracteres, esto es un solo carácter. Y finalmente una nota que es un float, float nota. Entonces, hasta ahí no tengo sino la descripción de cómo está organizada esa colección de datos, qué campos tiene. Entonces, le voy a poner un nombre a ese nuevo tipo. Usted le puede poner el nombre que quiera, mi tipo, pero pues por costumbre a mí me gusta ponerle la palabra T para acordarme que eso no es una variable, sino un tipo de datos. T, por ejemplo, y como esto guarda información de un estudiante, vamos a llamarlo T estudiante. Entonces, este T estudiante es un nuevo tipo de datos que acabamos de inventar. No existía en ninguna parte de C y ahora ya en nuestro código lo entiende que eso es un registro. ¿Cómo declaramos una variable A de ese tipo? Vamos a declarar una variable A minúscula. Entonces, recuerde que para declarar una variable, uno coloca el nombre de la variable y le antepone el tipo. Entonces, si la declaro así, pues en A guardo un entero. Si la declaro así, pues en A guardo un real. Si la declaro, por ejemplo, así, con un asterisco, pues A es un vector de reales. Si le pongo doble asterisco, pues A es una matriz de reales. ¿Cómo le digo que A es un registro? Como le acabé de definir un nuevo tipo de datos, pues le digo T estudiante A. T estudiante A. Con eso acabo de declarar una variable A. Y como es de tipo T estudiante, pues A tendrá un campo para el código, un campo para el nombre, un campo para la edad, un campo para el sexo. Por ahora vacío, ¿no? No tiene nada creado. Miremoslo cómo se ve aquí en pantalla. Entonces, vea, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos una
variable A, este es el nombre de la variable, es esta que acabamos de definir aquí, y que es un registro que contiene todos esos campos, un espacio para guardar el código, que es un número entero, un espacio para guardar el nombre, que es una cadena de caracteres. Entonces, si yo quiero guardar ahí Pepito, pues aquí guardo la P, aquí la E, eso lo vamos a ver ahora cómo lo asignamos. El campo edad para guardar un entero, el campo sexo para guardar una letra, sea la M o la F, una sola letra, y un campo nota para guardar pues un número real, 4.5. Ahí tenemos un registro, una colección llamada A, ese es el nombre de la variable, y que colecciona pues todos esos datos dentro de ese mismo espacio de memoria, se agrupan toda esa cantidad de datos. Bueno, si necesito otra variable B, pues simplemente las declaro. Podríamos declararlas así en una sola línea o dos líneas, ¿no? T estudiante B. Entonces, si ponemos ese T estudiante B, visualizamos nuestro código y vea que ahora tengo dos registros. El registro A que tiene código nombre edad, el registro B que tiene código nombre edad. Y podríamos llenar esos dos registros.